Muy bien, vamos a iniciar. Muy bien, vamos a continuar con la clase, por favor. ¿Están viendo la pizarra y la presentación? Sí, ingeniero. Estamos muy bien, vamos a empezar. Para la clase de hoy lo que vamos a ver es fluidos en movimiento. La semana pasada vimos fluidos en reposo, ¿verdad? Ahora vamos a ver fluidos en movimiento. Esto lo vamos a dividir en tres. La clase de hoy, la primera parte va a ser lo que es gasto o caudal. La segunda parte, la ecuación de la continuidad. Y vamos a terminar con la ecuación de Bernoulli. Esa es la forma en que vamos a trabajar el contenido de la clase de hoy. Voy a empezar con lo que es gasto o caudal. Bueno, acá les quiero hacer una observación. Cuando hablamos de caudal o gasto, que es lo sinónimo, por favor, normalmente nosotros lo identificamos con una letra Q, ¿verdad? Pero hay libros que también lo identifican con una letra R. O sea, cualquiera Q o R están hablando de lo mismo. Me refiero a R porque en tipo... Ingeniero, disculpe. Sí, escucho. Perdone que lo tenga interrumpa. Fíjese que unos compañeros están escribiendo de que no pueden acceder y que habían estado esperando desde hace mucho rato. No sé qué se podría hacer, disculpe. Salir, es que ese es el problema que yo tengo ahorita. Vamos a ver. Vamos a admitirlos, pero ya no voy a dejar entrar a nadie más. Se recuerda que la otra vez estaban molestando con que estaban Sí. sacando a alguien. Por eso fue que ahora dejé esto así. Pero muy bien. estamos. Muchas gracias, ingeniero. No a usted. Muy bien, voy a continuar. Yo considero de que por la hora ya no va a entrar nadie más. Vamos a continuar con la clase. Muy bien. Muy bien, entonces en el libro texto, en Tippins aparece como R, ¿verdad? En otros libros como Q, pero por favor es lo mismo. Muy bien, voy a hablar de lo que es el caudal. Primero una definición donde dice que el caudal, ¿verdad? Se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal, área, ¿verdad? Por unidad de tiempo, ¿verdad? En función de la velocidad del fluido. Es decir, les voy a explicar a qué nos vamos a referir con gasto. Voy a hacerles un resumen y luego seguimos viendo la presentación. Vean, normalmente ahora vamos a ver un fluido que se va a mover. Voy a representar acá una manguera, una vena, un tubo. Bueno, ahí estamos. Asumamos que esta es una porción de una manguerita o de un tubo. Muy bien. Cuando nosotros hacemos atravesar un caudal a través de este ducto, ¿sí? Un fluido a través de este ducto, pues el caudal lo vamos a representar de la siguiente manera. El caudal pues va a tener que atravesar el área transversal. Cuando hablo del área transversal, estoy hablando de lo que está atravesando el fluido en ese momento, ¿sí? Entonces, esta sería el área transversal, si nosotros nos damos cuenta. Voy a rayarlo ahí. Entonces, cuando nosotros hacemos atravesar, ¿sí?, un flujo, un área transversal, ¿sí?, nosotros podemos determinar el caudal, ¿sí? A esto le vamos a llamar caudal, una Q o una R. Y es decir que el caudal va a ser igual a esa área por donde va a estar atravesando multiplicado por la velocidad que lleve. Esa es una forma de representar el caudal. Entonces, el caudal sería área por velocidad. Ahora, por favor, yo les quiero recordar que el área de, bueno, cuando hablamos de algo circular, ¿verdad? El área de un círculo es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Así que basta con que me den el diámetro,
del ducto que estoy manejando, lo meto a esta fórmula y ya obtengo el área que corresponde, ¿verdad? Asimismo, el caudal va a llevar una velocidad. Entonces, el caudal o gasto va a estar representada por esta ecuación. Área por donde está atravesando el fluido multiplicado por la velocidad que lleve. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a continuar. Otra forma de expresar el caudal es volumen partido tiempo. Miren, esta es otra forma. Estos son los dos modelos matemáticos que vamos a ver para identificar el gasto o el caudal. Cuando hablamos de volumen partido tiempo, por ejemplo, si nosotros colocamos en un grifo de nuestra casa y llenamos un recipiente con un volumen conocido y tomamos el tiempo, ese volumen dividido el tiempo que nos llevó en llenarlo, nos genera el caudal que tenemos en nuestra casa. Por eso aparece la fórmula volumen partido tiempo. Y esa es la forma de expresar cómo calcular el caudal. ¿Se entendió, jovencitos? ¿O alguna duda? Todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, por favor, caudal identificada con una letra R o una letra Q. En este caso lo estoy identificando con una letra Q, ¿verdad? El caudal, ¿verdad? Se define como el fluido que pasa por cierta sección transversal. O sea, cuando hablo de sección, estoy hablando de área. Y es por eso que yo les dije que atravesamos nosotros, con que nos den el diámetro, determinamos el área del ducto que estemos manejando. El ducto puede ser una manguerita, puede ser una tubería, puede ser una venita, o sea, puede ser cualquier elemento que asimile esta característica o este mecanismo de generarle una opción de atravesar un fluido y transportarlo. Bueno, eso es caudal. Asimismo, acá podemos ver algo que estábamos explicando, perdón. El caudal es la cantidad de fluido que atraviesa una sección de área, ¿verdad? En un determinado tiempo. Se puede expresar en función del volumen. Es decir, la primera expresión es volumen partido tiempo. Entonces yo les comentaba, nosotros podemos abrir un grifo de nuestra casa y llenemos un volumen conocido para encontrar el caudal de nuestra casa o el caudal que está atravesando ese grifo o ese chorro, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es dividir el volumen, dividido el tiempo que nos llevó llenar ese volumen. Y de esa manera determinamos el volumen. Esa es una forma muy práctica, ¿verdad? Por eso es de que se da tiempo. Hay una herida, dependiendo dónde es la herida, y se puede determinar el tiempo en el cual el paciente puede tener una atención sin tener un problema mayor, ¿verdad? Porque uno genera o puede determinar cuánto es el tiempo. Muy bien. Y la otra forma es si conocemos la velocidad, ¿verdad? Y conocemos el área por donde está atravesando un fluido, también podemos determinar el caudal. Multiplicamos la velocidad que lleva el fluido por el área donde está atravesando. Entonces, esas son las dos formas de encontrar el caudal. Ahora, ¿cuáles van a ser las unidades del caudal? Por favor, en el sistema internacional, las unidades del caudal van a ser metros cúbicos sobre segundos, ¿verdad? MKS, centímetros cúbicos sobre segundos. Estamos, CGS. Es decir, unidades de volumen partido unidades de tiempo. Podemos poner pulgadas cúbicas sobre segundos, ¿verdad? Entonces, unidades de volumen partido unidades de tiempo. Esa sería para nosotros la forma de expresar, ¿verdad? Unidades de volumen partido unidades de tiempo. Esa sería la forma o las unidades que nos van a corresponder a nosotros representar el caudal. Muy bien. Si entendieron, vamos a ver cómo aplican lo que acabamos de hablar en este problema.
Dice, por una tubería uniforme de 8 centímetros de diámetro, fluye aceite con una velocidad media de 3 metros por segundo. Calcular el caudal y expresarlo. 1 en metros cúbicos sobre segundos. 2 en metros cúbicos por hora. Por favor, hagan este problema y me indican la respuesta. Ya les comenté, el caudal es igual a área por velocidad. O caudal es igual a volumen partido tiempo. Con los datos que tenemos, ¿cuál de las dos fórmulas utilizarían ustedes? La de área por velocidad. Área por vuelos. Muy bien, por favor, hagan el problema, por favor. ¿Ya encontraron la respuesta, jovencitos? Aún no. Ingeniero, a mí me dio 0.02 metros cuadrados sobre segundos. Ah, esto le dio 0.005. ¿O no? 0.08. Lo que yo hice, estos son 8 centímetros, ¿verdad? 8 centímetros a metros es igual a 0.08, ¿verdad? 0.08 metros. Entonces, 0.08 al cuadrado, ¿cuánto les da? Ingeniero, yo puse 5.02 por 10 a la menos 3. Ah, igual, ingeniero. Es igual, ¿verdad? A ver, Entonces, dícteme. al multiplicar A ver, eso, dícteme. Por favor. Voy a poner acá 0.00502 y alguien me dictó otro dato. Me dijo 5.026 por 10 a la menos 3. Algo así me indicaron. sí, es el segundo, ingeniero. Es que el primero yo se lo había dicho, pero de multiplicar ya el área por la velocidad. Ah, bueno. Ujú. Muy bien, estamos. No sé si todos estén bien así. Bueno, lo importante es que encontremos el área a manera de encontrar el caudal. El caudal solo voy a multiplicar área por la velocidad. En este caso me quedaría, bueno, acá me quedarían metros cuadrados, ¿verdad? 5
0.026 por 10 a la menos 3. Esa sería el área en metros cuadrados por la velocidad. En este caso la velocidad es 3 metros sobre segundos. Miren, metros cuadrados por metros, a mí me dan metros cúbicos partido segundo. Muy bien. Este número que tienen ustedes en su calculadora guardado, lo multiplican por 3 y obtienen el dato final, que es 0.015. ¿Así les dio? Sí, ingeniero. Muy bien. Y ya encontraron el caudal. Muy bien. Así de sencillo es este tema. Así es como encontraron el caudal. Ahora, el inciso B dice convirtiendo a metros cúbicos por hora. Muy bien. Ustedes encontraron que esto es 0.015 metros cúbicos por segundo. Muy bien. Vamos a poner una hora. Una hora, ¿cuántos segundos tiene, jovencitos? 3600. Ajá, y así elimino los segundos. Entonces multiplico por 3600 este dato. Y a ustedes les da 54.29 metros cúbicos por hora. Ingeniero, a mí me quedó los 54 cabal. 54 cabal. Bueno, está bien. Yo me imagino que lo que pasa es que yo trabajé con todos los decimales, o sea, no lo puse en la pizarra, pero voy a trabajar .015 por 3600, sí da los 54 cabales. Yo puse ese 54.29 porque en mi calculadora yo lo trabajé con todos los decimales cuando resolví el problema. Si ustedes trabajan con todos los decimales, les da ese 54.29. Ahí, gracias por la observación. Entonces, la recomendación es, aunque me dicten con 2 decimales, pero ustedes vayan guardando con todos los decimales en su calculadora, de manera de no variar el resultado final. Bueno, el objetivo entonces es aplicar el modelo matemático de caudal. Y ustedes aprendieron en estos momentos a calcular el caudal. ¿Alguna duda adicional antes de continuar con otro problema? Ingeniero, ahí lo puso con 3 decimales. ¿Siempre es con 3 decimales o por ejemplo en el examen? Sí, tan linda. Mire, yo en el examen les voy a pedir el número de decimales. Lo que sucede es de que en este caso, como estamos trabajando ambos, entonces yo permito que ustedes me dicten sus resultados. Pero el problema yo lo resolví de la siguiente manera. El problema yo lo resolví con todos los decimales y hasta el final lo aproximé, ¿verdad? En este caso lo puse con 2 decimales, pero yo les indico con cuántos decimales de aproximación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si multiplicamos el 0.015 por 3600, tiene razón la compañera, da 54. Pero por favor, lo que debemos de hacer siempre es trabajar con todos los decimales y hasta el final aproximar. Y ahí es cuando a ustedes, cuando vuelvan a resolver el problema, les va a dar 54.29. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿O hay dudas ahí? Ingeniero, gracias. Sí, sí. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar eso, ¿verdad? Lo que deseo ahorita es el concepto, cómo manejan ustedes el concepto, y por lo visto están bien. Ahora, en lo demás, no se les olvide que por favor van a trabajar todos los decimales y hasta en la respuesta final ustedes me van a dejar con la aproximación que se les pida. Normalmente yo les pido con 2 decimales de aproximación, ¿verdad? Muy bien. Estamos. Bueno, vamos a seguir trabajando. Esto era respecto a lo que es el gasto o caudal. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar la ecuación de la continuidad. Muy bien.
Para eso yo quisiera preguntarles algo. Bueno, vamos a trabajar esto. La ecuación de la continuidad. Voy a hacer este bosquejo acá. Muy bien. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, un ducto, pero que tiene diferente área, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en este punto 1 tenemos un diámetro mayor y acá abajo tenemos, o en ese otro punto 2 tenemos un diámetro menor. ¿Logran ver eso? ¿Se logra entender la figura que les hice? Sí, ingeniero, sí se Bueno, entiende. entonces, cuando yo hago ingresar un caudal, ¿verdad? Acá en el punto 1, ese mismo caudal siempre debe de salir en el punto 2. No importa si se varía el área, ¿sí? La única diferencia es cuando ustedes tienen una manguera con agua y ustedes le restringen la salida, ¿qué pasa? ¿Qué ven ustedes con el flujo o con el fluido? ¿Aumenta la velocidad o les disminuye la velocidad? ¿Qué experimentan ustedes? Saldrá con una mayor velocidad cuando... Aumenta, ingeniero. Ajá, muy bien, es cierto. Lo que pasa es que como yo tengo que mantener la relación de que el caudal que entra es igual al caudal que sale, si el área era mayor, la velocidad va a ser menor. Si el área es menor, la velocidad va a ser mayor para compensar, ¿verdad? Entonces viene la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad dice que el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿verdad? De ello sabemos nosotros que el caudal es área, en este caso, área 1, por la velocidad que lleve al atravesar el área 1, es igual a la área 2 multiplicado por la velocidad que atraviesa en el punto número 2, ¿verdad? Entonces, para compensar que el caudal sea igual, cuando tenemos variación de sección, cuando la sección es grande, la velocidad es pequeña, y cuando la sección es menor o es más pequeña que la entrada, entonces la velocidad es mayor, ¿verdad? Por eso les puse un ejemplo en la parte de abajo donde hay un bombero, ¿verdad? Con una manguera. Ahí él restringió el paso del aire, del agua, ¿verdad? Entonces lo que adquiere en la salida es una mayor velocidad el agua, ¿verdad? Esa es una forma de expresar. Entonces, de esta manera les presento la ecuación de la continuidad. Otra forma de expresar la ecuación de la continuidad, si nosotros conocemos los diámetros, este es un diámetro 1 y acá va a haber un diámetro 2. Por favor, pueden hacer esto. Diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Pueden hacer directamente esto si tienen un ducto redondo. Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos cómo calcular los caudales o gastos y ahora cómo aplicar la ecuación de la continuidad. Para esto, si se dan cuenta, tenemos nosotros 4 variables. Área 1, velocidad 1, área 2, velocidad 2, esa aparece R, perdonen ahí, una B. Diámetro 1, velocidad 1, diámetro 2, velocidad 2. Si se dan cuenta, hay 4 variables en cada una de las ecuaciones. Debemos de conocer 3 mínimo para despejar la siguiente, ¿verdad? Entonces, esa es para nosotros la ecuación de la continuidad. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muy bien. Gracias. Entonces, acá tenemos nosotros la ecuación de la continuidad con lo que les estoy comentando. En este caso, el caudal se representa con Q o R. Es el sinónimo y por favor no tienen por qué equivocarse en ese aspecto. Para un fluido incompresible, ¿verdad? Un líquido que fluye a través de tubos cuyas secciones transversales van a variar, el caudal o gasto siempre se va a mantener constante, como se los expliqué anteriormente, ¿verdad? De donde decimos que el caudal 1 que ingresa es igual al caudal 2 que sale. De ahí tenemos nosotros las dos ecuaciones, ¿verdad?
área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Esta sería nuestra primera ecuación de la continuidad. Y si el ducto es redondo, podemos resumirla aún más. Decimos el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad que lleva en el punto 1 va a ser igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, la B que estamos indicando acá, esta B, V minúscula, es la representación de la velocidad del fluido. Esta A que aparece acá es el área de la sección transversal, ¿verdad? Ya les comenté que si es redondo, si es redonda la sección, pues no se les olvide de que nosotros podemos utilizar esta ecuación para que no se les olvide. Pero lo voy a poner acá, ¿verdad? El área, si es redondo, ¿verdad? Es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Muy bien. Y con eso estamos dándole la forma o el concepto de cómo se genera una ecuación de la continuidad. El concepto es de que el caudal se mantiene, entonces de ahí nace esta ecuación. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, sí se entendió. Si es cierto, bueno, ahora les toca responderme. Hagan este problema, pero por favor hagámoslo. Me van a dar los resultados con todos los decimales. Estamos, si no pueden darme una fracción, me van a dictar todos los decimales, porque yo resuelvo todos los problemas antes de la clase, pero yo le pongo todos los decimales, por eso les pongo esas respuestas. Pero a mí no me sirve de nada hacer solito yo el problema. A mí me fascina que ustedes me acompañen haciendo el problema, porque así surgen dudas y eso me ayuda a que yo pueda de alguna manera mejorar la explicación. Bueno, sabiendo que la velocidad del agua en una tubería de 6 centímetros de diámetro es 2 metros por segundo, hallar la velocidad que adquiere al circular por una sección de la tubería de la mitad de diámetro. Muy bien. Entonces dice, bueno, hagan ustedes. Háganlo. Y luego empiezo yo a resolver. ¿Cuál es el diámetro de entrada, jovencitos? 2 metros por segundo. 2. No, el diámetro. 6 centímetros. Ajá. 6 ¿Y el diámetro de salida? 3 centímetros. Muy bien. Entonces, nosotros podemos utilizar la ecuación de la continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Muy bien. O diámetro 1 al cuadrado, si es circular, ¿verdad? Por velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Muy bien. ¿Cuál de las dos ecuaciones utilizarían ustedes? La segunda. La segunda. Si utilizan la segunda, lo que están buscando es la velocidad. No necesitan hacerle ninguna conversión al diámetro, pero hagan de ustedes y luego lo resuelvo yo. ¿Cuánto les da la velocidad 2 entonces? ¿4 centímetros? Voy a poner acá respuestas. 4 centímetros. ¿Alguna otra respuesta? Me da la apariencia que solo la compañera está trabajando. Por mí no hay problema. La velocidad 2 sería igual a 8 metros por segundo. A mí también me dio 8.
Sí, ingeniero, es que yo no lo había elevado al 8, cuadrado. ingeniero. 8. Bueno, estamos. Veamos ahora la respuesta. Pues esa es la idea. Haciéndolo, uno va viendo dónde comete errores. Y como acá estamos en clase, se vale cometer todos los errores. El problema es en el examen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a utilizar la ecuación número 2. Voy a resolver el problema. El diámetro 1 al cuadrado es igual, perdón, por velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Entonces voy a trabajar y me pregunta la velocidad 2. Esta va a ser mi incógnita, ¿verdad? Entonces digo, la velocidad 2 va a ser igual al diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 dividido el diámetro 2 al cuadrado. Es cierto, a uno se le puede ir elevar al cuadrado y eso sí da problemas. Bueno, voy a sustituir. En este caso, el diámetro 1 es igual a 6 centímetros. Acá, como es la mitad, el diámetro 2 es igual a 3 centímetros. La velocidad 1 es igual a 2 metros por segundo. Y lo que no conozco es la velocidad 2. Aquí la tengo despejada. Sustituyendo los valores, el diámetro 1 sería 6 centímetros al cuadrado por 2 metros por segundo. Dividido el diámetro 2, que sería 3 centímetros al cuadrado. Miren, no hice ninguna conversión en los diámetros. ¿Por qué razón? Porque los centímetros se me van a eliminar, ¿verdad? Entonces pongo 36, 6 por 6 es 36, ¿verdad? Por 2, dividido 9. Muy bien, entonces 36 por 2 dividido 9 les dio 8 metros por segundo. Están bien, están bien. La señorita que nos dio el primer dato lo corrigió de inmediato, ¿verdad? Entonces, todos están bien. Esa es la respuesta. Entonces, la aplicación no está complicada. Estamos. Y de acá, ustedes aprendieron con la ecuación de la continuidad, despejar una incógnita. Por supuesto, aquí fue la velocidad 2, pero en otro problema puede ser la velocidad 1, o puede ser el diámetro 1 o el diámetro 2. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento o quedó claro el problema ahora? Todo bien, ingeniero, gracias. Claro, Excelente. ingeniero. Muy Sí, bien. está claro, ingeniero. Y gracias por participar. Así no me hacen sentir muy solito acá en este cuarto donde estoy. Vamos a continuar. Ya vimos lo que era gasto o caudal, ¿verdad? Vimos la ecuación de la continuidad. Pues ahora nos corresponde ver lo que es para nosotros la ecuación de Bernoulli. Pero antes, yo quisiera explicarles algo. Antes de hablar de la ecuación de Bernoulli, eh, yo les grabé este pequeño video. Solo quiero preguntarles, si yo tomo una pajilla, ¿sí? Como la que tenemos aquí, y le pego directamente a esta hoja, al soplar por la pajilla, hago pegar el aire que sale por la pajilla sobre esta hoja. ¿Qué efecto habrá? ¿La hoja se mueve o no se mueve? Si se mueve, ¿hacia dónde? ¿Se abre o se cierra? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez se abre y se va hacia la izquierda. Correcto, Tal vez. correcto. Sí, sí. Y si le pego en este lado, lo mismo, ¿verdad? Se va a abrir y se va hacia la derecha. Muy bien. Y si hago pasar, o sea, traslado esta pajilla
y hago pasar el flujo acá en forma paralela, acá en medio. ¿Qué creen que pasa? ¿Se abren las dos? ¿Se cierran las dos o no pasa nada? No ¿Que el pasa aire nada. pasa? ¿Qué manda? Yo digo que no pasa nada porque el aire pasa como directo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? O sea, si no direcciono el flujo hacia las hojas, sino lo paso en medio, no pasa nada. ¿Algún otro comentario? ¿Qué piensan ustedes? ¿O se abren las dos hojas? ¿O se cierran? ¿O no pasa nada? Ya me comentaron que la tercera respuesta. Podrían, No tenga pena, hombre, aquí nadie se va a burlar de usted. Dígalo, dígalo, dígalo. es que estaba hablando ingeniero, entonces le iba a decir que si le interrumpía, pero tal vez sí, aunque la pajilla esté alejada, pero igual el aire puede pasar por el medio, entonces va a mover los dos lados de la hoja. Muy bien. ¿Pero hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué piensa usted? Hacia afuera. Bueno, muy bien. Bueno, si ya no hay ningún otro comentario, hay dos respuestas. Miremos qué va a pasar. Yo lo estaba intentando ahorita, ingeniero, y a mí en una se cierra y no pasa nada. Tan linda. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que estén participando y que lo hagan en su casa. El fenómeno que usted vio no está lejos de la realidad. Miren lo que va a pasar. Lo que ustedes decían. Uh-huh. Lo pegamos a un lado o a otro lado, pero vean cuando lo pasamos en el centro, ¿qué pasó? Se cerró. ¿Qué pasó cuando pasó? Cerró. Correcto. ¿Por qué razón? Entonces acá se explica algo. Todo lo que estaba en la parte externa es aire, ¿verdad? Es el mismo gas o el mismo aire. Y el aire, al aumentar su velocidad y pasó por el centro, bajó su presión. Entonces, como acá está la presión atmosférica, esto hizo que toparan, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos acá es aire. Pero así puede suceder en otro tipo de situaciones, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, si pasa un fluido por algún ducto, ¿verdad? Un ducto así bien delgadito, como una venita, y la velocidad en determinado momento aumenta, no necesariamente tiene que existir, por ejemplo, acá. No es esto, mire esto, cuando nosotros tenemos esta irregularidad en la parte sanguínea, ¿verdad? Un vasito que genere esta irregularidad no necesita en ningún momento generar un taponamiento para poder no circular el fluido que lleva, ¿me entiendes? Sino con el cierre de este paso, ¿qué creen que pasa acá en este cierre de este paso? ¿Aumenta o disminuye la velocidad? Aumenta la velocidad. Y al aumentar la velocidad, ¿cuál es el efecto? Disminuye la presión, así como fue el ejemplo que están haciendo ustedes. Y al disminuir la presión es cuando puede colapsar esto, ¿verdad? No necesariamente llenarse de taponamientos, sino simplemente el aumento de presión en determinado momento puede hacer que topen las paredes, ¿me entienden? Es un fenómeno que se puede suscitar. Bueno, esa era la razón del por qué les hice esto. El concepto que quiero que llevemos es que cuando tenemos el mismo flujo, ¿verdad? Y hacemos aumentar la velocidad, el, el aumento de velocidad me va a disminuir la presión. Y si disminuye la presión, entonces llega un momento en que va a pasar lo que vimos con las dos hojitas, o lo que experimentaron ustedes, que se cerraban, ¿verdad? Cierran el paso, ¿me entienden? En determinado momento, porque como que se chupara, ¿me entienden? Es la palabra que podríamos decir. Y ese es uno de los riesgos muy latentes que existe, ¿verdad? Cuando nosotros generamos estas obstrucciones que al generarle una irregularidad al paso del flujo que venga acá,
nos va a generar un aumento de velocidad y con ello pues va a disminuir la presión y esto va a permitir de que pueda suscitarse este fenómeno. Este fenómeno que ustedes hicieron en casa y que vimos acá es el efecto Venturi, así se llama. Estamos una gran aplicación en todo lo que es la parte tanto biomédica como en la parte que tenemos nosotros en la parte mecánica, ¿verdad? Es un uso sin fin, inclusive, por ejemplo, ustedes que utilizan Sprite, ¿verdad? Es una aplicación del Venturi. O sea, hay un montón de cosas desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero que también pasa en nuestro organismo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver el trabajo neto realizado por un fluido, ¿sí? Que pase por un ducto. Y este va a ser igual a los cambios de energía cinética y potencial de dicho fluido, ¿sí? Es decir, un fluido en estado en un punto 1 a un punto 2 va a realizar un trabajo, ¿verdad? Pero ese trabajo va a ser el cambio, o sea, la diferencia de energía cinética y potencial. ¿Estamos? Entonces de aquí nace una nueva ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli. Para esto, pues nosotros vamos a manejar los términos de presión, densidad, altura y velocidad. 4 variables vamos a manejar en la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Entonces, decimos que la ecuación de Bernoulli va a ser igual a la presión, ¿sí? Más la densidad por la gravedad por una altura, ¿sí? Del fluido, más un medio de la densidad por la velocidad que lleva el fluido al cuadrado. Y esto es constante, quiere decir de que esto mismo podemos poner en un punto 1, en un punto 2. Ya hablado o ya generado de esa manera, miramos la fórmula en la parte de abajo. Dice, si un volumen del fluido cambia de un estado 1 a un estado 2, entonces podemos escribir y ya ponemos esta ecuación ordenada de esta manera. La presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2. O sea, lo mismo, solo que le cambiamos el sub 2 más densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. De esta manera podemos ordenar nosotros la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, el trabajo neto realizado sobre un fluido es igual a los cambios de la energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? Esta es la energía cinética que está acá, esta sería la energía potencial, ¿verdad? Densidad, gravedad por altura, un medio de densidad por velocidad al cuadrado, la energía cinética, la potencial, ¿sí? Y bueno, aquí vemos la presión, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar esto, pero ahora mejor sí se los voy a resolver. Voy a resolverles este problema para la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a generarlo de la siguiente manera. Dice, hallar el volumen de agua que fluye por un minuto de un tanque a través de un orificio de 2 centímetros de diámetro situado 5 metros debajo del nivel de agua en metros cúbicos por minuto. Aquí, trabajar. Voy a generar un problema adicional para que ustedes realicen este, ¿sí? Solo que voy a trabajar algo similar para explicar la ecuación de Bernoulli. Vamos a tener nosotros un recipiente, como un tonel de esos de 55 galones, ¿sí? Ese tonel de 55 galones va a estar lleno de agua. Aquí está. Muy bien. Pero acá abajo, ¿qué manda? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. ¿Podría regresar la diapositiva anterior solo para ver el problema? No tenga pena. Yo se los voy a plantear. Este es el problema que van a hacer ustedes. Ahí tómale captura de pantalla. Ya, ingeniero, gracias. Right. Sí. Ahora les voy a explicar un problema similar para que ustedes puedan resolverlo. Bueno, este es un depósito o un tonel como esos de que tienen ahí en las construcciones o
donde tienen agua, esos de 55 galones, grande, ¿verdad? Y acá abajo, pues, alguien con un clavo le hizo un agujerito, ¿verdad? Entonces el agua empezó a salir, ¿verdad? Con una cierta velocidad. Bueno, nosotros sabemos de que acá encima del tonel, pues alrededor del tonel lo que hay es una presión atmosférica, ¿verdad? Lo mismo. Acá lo que tenemos nosotros es presión atmosférica. Bueno, entonces vamos a trabajar lo siguiente. Entonces voy a generar, como lo que quiero es aplicar es la ecuación de Bernoulli. Ustedes se recuerdan que la ecuación de Bernoulli que acabo de escribir, lo voy a poner acá arriba, es la presión, ¿sí? Más voy a ponerlo de esa manera, más un medio de la densidad por la velocidad que tengamos en el punto 1 al cuadrado, más la altura 1 por densidad por gravedad, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad. La densidad no cambia porque va a ser el mismo fluido. Ahora la velocidad sí va a cambiar, porque va a ser la velocidad que tiene en el punto 2 más la altura que tenga en el punto 2 por densidad por gravedad. Muy bien, esa es la ecuación de Bernoulli. Pues entonces, para aplicar la ecuación de Bernoulli, voy a analizar lo siguiente. Solo quiero preguntarles, miren, si este es un depósito grande, ¿sí? Grande, como los depósitos de agua que están arriba en los techos, ¿sí? Si aquí le aplicamos una pequeña abertura, ¿sí? Como el de un clavo. Bueno, solo quiero preguntarles algo. ¿Será que cuando cuando el agua está saliendo acá, ¿sí? ¿Será de que este nivel al ojo humano va a visualizarse cómo desciende o pareciera de que no desciende este nivel? Cuando tenemos un orificio muy pequeño, o sea, un orificio muy pequeño comparado con la abertura que tenemos acá. ¿Qué piensan ustedes? Al ojo humano, esto pareciera que su velocidad fuera cero. ¿Es cierto o no? Pareciera que no se moviera. Tal vez después de un cierto tiempo sí se puede percibir, pero al inicio no. Nada, ¿verdad? Entonces, en este tipo de problemas se asume que la velocidad en este punto o en la superficie es cero. Por supuesto, aquí no, porque aquí sí se mira chorrito. En este punto sería la velocidad que me estarían preguntando, ¿verdad? Muy bien. Algo adicional, ¿qué presión estaría sobre la superficie, jovencitos? ¿Qué presión estaría sobre toda la superficie de agua? La atmosférica. Presión atmosférica. Sí, sí. Y también la presión atmosférica estaría aquí alrededor del tonel, ¿verdad? O sea, en esta salida también estaría la presión atmosférica. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tengan ese tipo de problemas, lo que se hace es lo siguiente. Busquen un punto de referencia, ¿verdad? Es decir, el punto de referencia yo lo voy a colocar en este punto. Ese va a ser mi punto de referencia, ¿sí? Y voy a poner acá en el nivel del agua, ¿sí? Mi estado 1, ¿sí? O la posición 1. Y acá donde está la salida del agua sería la posición 2. Entonces empiezo a preguntarme, voy a poner acá, ¿qué presión hay en 1? ¿Sí? ¿Qué velocidad hay en 1? ¿Qué altura hay en 1? ¿Sí? Y la misma pregunta me hago acá abajo. ¿Cuál sería la presión en 2? ¿Cuál sería la velocidad 2? ¿Y cuál sería la altura 2? Esas son las preguntas que voy a hacer. Entonces, este punto que puse acá, ¿sí? Al cual le voy a llamar de referencia,
Es aconsejable que siempre esté en la parte inferior para no cambiarle signos a las alturas, siempre que las alturas estén arriba. Muy bien. Entonces voy a empezar y voy a analizar. Normalmente vamos a poner que la abertura que alguien travieso hizo está a una altura H. Esa es H, jovencito. Bueno. Está a una altura H. Muy bien. Y empiezo y analizo. Entonces empiezo y digo, ¿cuál sería la presión en 1, jovencitos? La presión acá en el número 1, aquí en la superficie. Yo les comenté, esa presión es la atmosférica. Muy bien. ¿Cuál sería la velocidad en 1, jovencitos? Como habíamos analizado. ¿Cuál sería la velocidad de la superficie de agua de ese depósito grande? ¿Cero? 0, ingeniero. ¿Cuál sería la velocidad? 0. 0. ¿Sí? Pareciera que no se moviera. Ajá. Y altura 1. ¿A qué altura está del punto de referencia que yo utilicé? ¿A qué altura está? Ese es mi punto de referencia. ¿A qué altura está el nivel del agua? Ese es mi punto de referencia. Muy bien. La altura 1, ¿a qué altura de mi punto de referencia está el estado 1? ¿O el punto 1? ¿O el nivel del agua? A una altura H, ¿sí? Que es la altura a la que está la abertura y es donde yo puse mi punto de referencia. Entonces, la altura 1 está a una altura H. ¿Se perdieron ahí? ¿O no? Sí, ingeniero. Sí se Podría volver a perdieron. explicar eso. Sí, con mucho gusto. Bueno. En este caso, hay un depósito lleno de agua, ¿sí? Yo lo que quiero es explicarles la ecuación de Bernoulli, pero para eso necesito que entendamos algunas situaciones. Este depósito está lleno de agua, pero vino alguien travieso y le metió un clavito, ¿sí? Aquí a una altura H, ¿sí? O a una profundidad H, como dicen, le abrió un agujerito con un clavo. Entonces empezó a salir un chorrito. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de ese chorrito? Entonces lo que hacemos es decir, es ubicarnos y decimos, bueno, si yo quisiera saber la velocidad en este punto, yo necesito referenciarlo respecto a otro punto. Entonces, los dos puntos, en este caso, abiertos, por así decirlo, está la superficie de donde tenemos el agua, ¿sí? Este líquido que está acá va a empezar a moverse y va a estar saliendo por acá. Pero empezamos a decir, yo voy a poner como referencia, yo pude poner como referencia el punto 1, pero tendría que ponerle, cuando busque H, con un número, con un signo negativo. Para evitarme eso, siempre busquen el punto de referencia en la parte más baja. Entonces yo acá coloqué el punto de referencia. En este caso, 1 representa la superficie del agua, 2 representa la salida del chorrito. Donde está la salida del chorrito, yo voy a poner un punto de referencia. ¿Para qué me sirve el punto de referencia? Porque respecto a este punto de referencia, yo voy a saber a qué altura está mi estado 1, ¿sí? ¿A qué punto desde este punto de referencia yo voy a averiguar a qué altura está mi estado 1? Entonces empecé. Acá, en esta aplicación que tengo, en el punto 1, la presión que está sobre la superficie es la atmosférica. Y puse acá la atmosférica. Acá, en el punto 1 que yo coloqué, la superficie del agua, a pesar de que está saliendo una parte de abajo, pareciera que esto no se moviera instantáneamente. Entonces, eso implica que la velocidad en este punto de bajada va a ser 0. Así es como lo asumimos. Porque instantáneamente pareciera al ojo que eso no se moviera. Otro, ¿a qué altura está el punto 1 del punto de referencia? Está a una altura H. Por eso le puse
H. ¿Ahora sí? No. Bueno, ingeniero. voy a continuar. Ahora la presión 2. Estoy en el punto 2. Miren acá donde está el punto 2. ¿Sí? Ahora estoy en el punto de salida. Estoy acá en el punto 2. ¿Ya se ubicaron? Aquí en el punto de referencia. Estoy acá. Bueno, en este lado, en este punto, precisamente afuera del tonelito, yo lo que tengo es una presión 2, la cual va a ser igual a la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica es toda la que está acá afuera, ¿verdad? Está acá afuera, está acá encima. Muy bien, entonces acá afuera lo que yo tengo es una presión 2, igual a la presión atmosférica. Entonces voy a escribir. La presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica. La velocidad 2, este chorrito sí tiene una velocidad, pero es la que ando buscando, ¿sí? Y la altura 2. La altura 2, esto sube o baja. El punto 2, para localizarlo, jovencitos, tendría que subir, bajar o quedarme en el mismo punto. Este es mi punto de referencia, que pasa por el punto 2. Por lo tanto, aquí no hay ninguna altura, es 0. ¿Entendieron eso? Entonces yo acá coloco 0, porque el punto de referencia está en el punto 2, no sube ni baja. Ese está en ese punto. Entonces no hay ninguna H, comparada con la 1, ¿verdad? Que sí tenía que subir hasta donde estaba acá arriba de la superficie. Por lo tanto, esta altura es igual a 0, porque no existe. Este punto no sube ni baja, sino se queda acá. ¿Se entendió? Entonces van a poner altura 2 igual a 0. Muy bien, ahora voy a sustituir estos datos en la ecuación que tengo acá arriba. ¿Se entendió por qué la altura 2 es 0? Ingeniero, disculpe, ¿la podría volver a explicar? Sí. Yo coloqué mi punto de referencia en el punto 2, o sea, en el punto donde está saliendo el chorrito. Ese es mi punto de referencia. Muy bien. Si ese es mi punto de referencia, entonces no hay ninguna altura, ¿sí? Porque H está referenciado respecto a mi punto de referencia, pero acá ni sube ni baja porque este es mi punto de referencia, está en el mismo, en el punto 2, ¿sí? en esta salida que tenga nuestra perforación hecha. Por lo tanto, H sub 2 es 0, porque esto no sube ni baja, sino está sobre el punto de referencia. Cuando H está sobre el punto de referencia, es 0. Esa es una de las razones por las cuales ustedes pueden facilitar su búsqueda. Dicen ustedes, bueno, yo voy a poner mi punto de referencia en el punto 2 de estudio. Con esto ya hice H sub 2 igual a 0. Pero si imagínense, le hubieran puesto ustedes el punto de referencia en el fondo del tonel. Ahí sí tendrían que conocer la altura a la que estaba la salida del chorrito, la altura a la que estaba el nivel del agua. Entonces se complica el problema y probablemente no se pueda resolver. Entonces ustedes coloquen, si van a generar o van a buscar, en este caso, la velocidad de salida de ese chorrito, pongan ahí su punto de referencia, ¿sí? Y de esa manera va a ser más sencillo. Si hacen esto, ustedes donde pusieron su punto de referencia, esa H vale 0. Por eso acá tienen valor de 0. No sé si me expliqué o volvemos a explicar el planteamiento. No, sí se entendió, ingeniero. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora voy a sustituir estos valores a esta ecuación. A esta ecuación. Bueno, vamos a sustituir esos valores a esta ecuación. Muy bien. ¿Cuánto vale la presión 1, jovencitos? La presión 1 va a ser igual a la atmosférica. Bueno, más. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Vale 0. Entonces 0 por todo esto es 0, ¿verdad? Más. ¿Cuánto vale H1? H1 vale H, densidad por gravedad. Bueno. ¿Cuánto vale la presión 2? La presión 2, perdón, es igual a la presión atmosférica.
Entonces voy a poner ese dato. Donde está la presión 2, voy a poner la presión atmosférica. Entonces voy a poner, bueno, aquí es la presión atmosférica. Más, ¿cuánto vale la velocidad 2? Eso sí, no lo sé, lo tengo que averiguar. Entonces digo, esto es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale h sub 2? Y veo acá, h sub 2 es 0. Por lo tanto, todo esto se hace 0. Esto es 0. ¿Qué me quedó? Ah, y adicional, miren, esta atmósfera se va a eliminar con esta atmósfera, porque si lo pasa al otro lado, pasa con signo negativo y como son iguales, se anulan. Entonces, al final, ¿qué me quedó? H por densidad, por gravedad, en este lado de la igualdad. Y en este otro lado de la igualdad solo me quedó 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Adicional, vean, si la densidad que está acá multiplicando pasa dividiendo, se van a eliminar también. Entonces, ¿qué me vuelve a quedar? Esto. Aquí solo me quedó h y la gravedad. Y en este lado me quedó 1/2 por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces lo que ando buscando es la velocidad 2, la velocidad con la que está saliendo el chorrito. Entonces solo despejo esto que está acá, ¿verdad? Este 2 se está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda ordenándolo a 2GH es igual a la velocidad 2 al cuadrado. Si yo despejo la velocidad 2 es igual a la raíz de 2GH. Y de esa manera yo puedo averiguar la velocidad con la que está saliendo el chorrito con la aplicación de Bernoulli. Y esa sería una forma de aplicar Bernoulli. Analícenlo y me preguntan qué no entendieron. Hago un resumen del problema de la aplicación de Bernoulli. ¿O se entendió? Ingeniero, lo del punto de referencia lo podemos tomar siempre así para que quede 0. Sí. Sí, para lo que es el punto de referencia, usted lo ubica, usted lo escoge. Yo puse, acá teníamos nosotros un tonel, ¿verdad? Un depósito con agua y acá abajo había un orificio. En ese orificio sale un chorrito de agua, como se lo dibujé acá. Entonces lo que yo quería averiguar era la velocidad con la que estaba saliendo ese chorrito de agua. Entonces, usted puede poner como referencia cualquier lugar, según los datos que conozca, pero no se vayan a complicar. Yo pude haberlo puesto acá arriba, ¿sí? Que la respuesta no tendría que variar, pero si lo pongo acá arriba, cuando yo buscaba el H para abajo, yo tendría que ponerle negativo y eso me genera problemas. Entonces mi consejo es que normalmente el punto de referencia ustedes lo ubiquen en un punto de estudio. En este caso, yo al ubicarlo en el punto de estudio, que era el punto 2, ¿verdad? El nivel quedaba, o sea, el punto 1 quedaba arriba del punto de referencia que yo escogí. Arriba. Entonces yo no tengo que cambiarle ningún signo a nada, ¿sí? Porque eso me implicaría que todo está arriba. Muy bien. Las alturas están arriba. Este punto de referencia, ustedes lo escogen. Yo acá lo escogí. ¿Y cuál era el objetivo del por qué lo puse en este punto 2? A manera de que eliminar una de las variables, ¿verdad? Que es el objetivo, ir eliminando las variables. De esa manera yo eliminaba la altura 2. ¿Por qué? Porque va a estar pasando en ese punto. Ahora, altura 1, eso no lo puedo eliminar, pero yo conozco que esto está este clavito que abrimos, este agujerito está a una altura o a una profundidad h. Entonces, respecto al punto de referencia, ¿a qué altura se encuentra la superficie? Está a una altura h. Por eso, en el punto 1, h sub 1 es igual a h.
Es lo que está referenciado respecto a este punto. Es esta H que está acá, ¿verdad? Por eso lo puse acá. El punto de referencia lo único que me hace es que yo pueda poner H igual a 0, ¿verdad? De la ecuación que tenemos acá, en este caso yo lo puse y eliminé esto de acá, ¿verdad? En esta ecuación, por eso está como 0, porque pasé acá mi punto de referencia, pero ustedes lo escogen. ¿Otra duda? ¿Entendieron por qué asumimos de que la superficie versus la salida o el chorrito de salida, la superficie, su velocidad es 0? O sea, instantáneamente pareciera que esto fuera 0 y se asume que es 0. ¿Entendieron eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Saben que todo lo que está alrededor del tonel, todo lo que está alrededor, hay una presión sobre él, que es la presión atmosférica, ¿verdad? Igual que nosotros ahorita. Entonces, no manejemos nada de lo que está acá adentro, porque eso nos complicaría a nosotros el problema. Manejémoslo todo lo que está acá en el exterior y eso nos simplifica, porque sabemos que la presión es la misma. Y si la presión es la misma, si se dan cuenta, se anula, ¿verdad? Porque presión 1 menos presión 2, si es atmósfera menos atmósfera, se hace 0. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces antes de terminar, esta es una aplicación de la ecuación de Bernoulli. En esta aplicación, yo lo que hice fue aplicar esta ecuación de Bernoulli para encontrar la velocidad de salida en este punto 2, en este orificio tan pequeñito que hicieron. Para hacer esto, pues yo tomé como referencia el punto 2, a manera de que me quedara el punto 1 en la parte de arriba. Y luego empecé a buscar las variables: presión, velocidad, altura, ¿sí? Entonces, presión 1, velocidad 1, altura 1. Lo mismo acá, solo que con el sub 2. Presión sub 2, velocidad sub 2 y altura 2. Y le empecé a dar los datos. Presión en 1, la atmosférica. La velocidad 1 es 0. La altura 1 está a H, ¿verdad? Está a H, porque es el dato que dan acá. Bueno. Luego usé los datos que están en el punto 2. La presión 2, la atmosférica, está acá afuera. La velocidad 2 es la que no conozco y voy a buscar. Y la altura 2, como aquí pasó el punto de referencia, es 0. Empecé a sustituir y se simplificó grandemente, ¿verdad? Solo me quedó esto. Inclusive empecé a simplificar más porque las dos densidades se eliminaban y me quedó solo esto. Ahora ya podía despejar la velocidad 2. Este 2 que está dividiendo pasó para acá multiplicando y me queda ya ordenado 2GH es igual a la velocidad sub 2 al cuadrado. Raíz de esto me da la velocidad sub 2. Muy bien. Esto es lo que es de referencia y lo que generamos nosotros a través de la ecuación de Bernoulli. Así se aplica. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. Ahora quiero explicarles algo adicional. Pero necesito un... Vieron de que hay un principio, ¿sí? Que se llama el teorema de Torricelli. Torricelli nos indica de que la velocidad de salida de un fluido esté en un orificio. O sea, tenemos nosotros acá un recipiente, ¿sí? Muy bien. Pero si acá hay un pequeño orificio, ¿verdad? Aquí tenemos lo que hicimos. Este es el nivel. Bueno, este es el nivel de agua. Ese orificio va a estar a una altura determinada. Muy bien. Si yo quisiera averiguar la velocidad con la que está saliendo el agua acá, la velocidad va a ser igual a la raíz de 2GH. Esa es el teorema de Torricelli, ¿verdad? Y este fue demostrado con el problema que les hice de buscar la velocidad. O sea, yo les expliqué cómo aplicar la ecuación de Bernoulli para cualquier problema que les venga. Pero
Si a ustedes les pidieran buscar la velocidad en este punto, ¿sí? La velocidad en este orificio que tenemos acá, si yo quisiera averiguar esa velocidad, por favor, pueden utilizar esta ecuación así de sencilla. Perdón, esa toda fea, es igual a la raíz de 2G H. A eso le llamamos el teorema de Torricelli, ¿verdad? Es la velocidad de salida de un líquido por un orificio, siendo h la altura del líquido por encima del orificio, ¿verdad? Constantemente o supuestamente constante. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? O sea que pueden aplicar directamente esta fórmula si quisieran encontrar la velocidad de salida. No me vayan a no me van a decir que por qué hice todo esto entonces si sabían que por Torricelli esta es la ecuación de Torricelli. Yo lo único que hice acá fue explicarles la aplicación de Bernoulli, pero por favor, Torricelli nos indica a nosotros de que la velocidad de salida de un líquido por un orificio que esté a una altura h del líquido por encima del orificio, ¿sí? Es igual a raíz de 2GH. Muy bien. Bueno, ahora les toca a ustedes hallar el volumen de agua que fluye por un minuto de un tanque a través de un orificio de 2 centímetros de diámetro situado a 5 metros debajo del nivel de agua. El volumen que fluye, de agua que fluye por minuto, eso es caudal. Este concepto que está acá, si viniera en el examen, por favor, este concepto que está acá, aquí lo que me están pidiendo es caudal. Estamos a hallar el volumen de agua que fluye por minuto. Están preguntando el caudal, ¿sí? Dice de un tanque a través de un orificio de 2 centímetros, así como está el dibujito ahí, ¿verdad? Aquí está el dibujito, está el orificio, esto está a 5 metros, entonces determinen ustedes el caudal. Les voy a poner acá las fórmulas que necesitamos para caudal. Caudal es área por velocidad, ¿sí? El caudal es igual al volumen partido tiempo. Área, ya les comenté que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Muy bien. Ese sería nuestro formulario para encontrar caudal. Con los datos que tenemos, ¿qué podemos encontrar, jovencitos? Primero, ¿Pueden tal encontrar vez el la área, velocidad ingeniero. que manda? Que tal vez el área, pero Sí, correcto. Pueden encontrar el área, porque están dando 2 centímetros de diámetro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Pueden encontrar también la velocidad? ¿Qué piensan ustedes? Sí, se puede. Por el teorema de Torricelli, ¿verdad? sí, ingeniero.
¿Están conmigo ya? Jóvenes, Sí, ingeniero. disculpen, hubo un Ingeniero. apagón acá. Yo no sé si les pasó lo mismo a ustedes. Bueno, espero de que nadie se haya salido. De todas maneras va a quedar la grabación. ¿Está la pantalla presentando o también se desligó? Sí, ya está en la pantalla. No, sí está presentando, ingeniero. Muy bien, ahí estamos. Entonces vamos a continuar. ¿Se recuerda que podemos utilizar? Estas son las 4 ecuaciones. El área, ustedes tienen razón, les dan el diámetro, ¿verdad? Y les están dando también una altura. Y entonces pueden encontrar la velocidad del fluido que está saliendo acá abajo, ¿verdad? Esta velocidad. Muy bien. Entonces, ¿cuánto da ese diámetro, ese caudal, jovencito? ¿Qué fórmula van a utilizar para el caudal? Disculpen. ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 1. Muy bien. Correcto. El caudal va a ser área por velocidad. Muy bien. ¿Qué fórmula van a utilizar para encontrar el área? La número 3. La número 3. Y para encontrar la velocidad, ¿qué fórmula van a utilizar? El número 4. Ajá. Muy bien. Por favor, entonces, ¿cuánto les da la respuesta? A mí me da 9.33, ingeniero. 9.33. ¿Trabajo con todos los decimales? No. ¿Sabes? Sí, ingeniero, y lo pasé de una vez a metros cúbicos sobre minutos. Muy bien, voy a poner acá. Su respuesta fue, ¿cuánto? 9.33. Ingeniero, fíjese Sí. que a mí me dio 9.90. 9.90. Solo quiero, antes me habían dado otra respuesta, la señorita. El jovencito me dijo 9.33. El jovencito me dijo 9.90. ¿Alguna otra respuesta? Pero estoy buscando el caudal. Voy a verificar. ¿Cuánto les dio el área? El área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En este caso lo voy a meter a metros, como lo dijo la señorita. 0.02 metros, esto al cuadrado. Muy bien. ¿Y la velocidad? La velocidad va a ser igual a la raíz de 2 por 9.8 por 5 metros, que es la altura a la que está, raíz, ¿verdad? Aquí me va a quedar en metros por segundo y el área me va a quedar en metros al cuadrado. Ingeniero, el área me dio 3.14 por 10 a la menos 4. Muy bien. Realmente yo utilicé el dato Ingeniero. 3.14, 15, 92, 65, 4 por 10 a la menos 4. Voy a anotar acá, solo lo voy a poner acá arriba porque es bastante, acá abajito, porque es bien grande. O sea, tienen razón, es 3.14, 15, 92, 65, 4 por 10 a la menos 4.
¿verdad? Metros cuadrados. Muy bien. ¿Y la velocidad cuánto les dio? ¿7 raíz de 2? No. Sí, ingeniero. Que equivale a 3.89, 94, 94, 93, 7. Ingeniero, Se manda. el dato que yo le di de 9.33 no es correcto porque yo no elevé cuando saqué el área. En el diámetro no lo tenía al ¿Dónde cuadrado. no le llegó al cuadrado? Esto. Sí, en el diámetro, en el área, Ah, en bueno. pi dividido Muy 4, ese dato fue el que está mal entonces. No, pero mire, la importancia de hacerlo, porque ahí nos damos cuenta nosotros de los errores que cometamos. Esa es la parte práctica que debemos de hacer. Normalmente, cuando son clases presenciales, los problemas yo se los dejo a los alumnos y pasaba en escritorio por escritorio para que me preguntaran, porque habían algunos jovencitos que no se animaban a preguntar a manera de resolverlo. Esa era la idea. Entonces, los estudiantes aprovechan la tarde y sacan sus dudas. Excelente, ahí estamos, no hay ningún problema. Bueno, entonces el caudal va a ser igual a 3.1415. Bueno, voy a poner punto. Ya saben ustedes que estoy metiendo todos esos datos que aparecen ahí por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Bien, esa es el área. Y lo voy a multiplicar por 7 raíz de 2 para conservar los decimales, metros por segundo. Metro por metro, metro cuadrado por metro me da metro cúbico. Aquí solo los segundos, ¿verdad? Los segundos lo voy a pasar por minuto. Entonces digo, lo voy a multiplicar de una vez y digo, 60 segundos equivalen a un minuto. Y de esa manera voy a dejar la respuesta como me lo están pidiendo, en metros por minuto. Muy bien, efectuemos lo indicado. ¿Cuánto les dio? 0.19. Con 2 decimales de aproximación. Ajá. Punto 186601 con 2 decimales de aproximación, punto 019 metros cúbicos por minuto. Muy bien, esa es una de las respuestas que me están dando. ¿Todos tienen esa misma respuesta? Sí, ingeniero. Voy a borrarlas de aquí. Muy bien. Entonces, sí es importante eso de meter todos los decimales porque así nos generan la respuesta correcta al final. Pero lo interesante es de que ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Yo solamente estoy siendo un facilitador de la clase. Y se dan cuenta de que uno comete errores, ¿verdad? Entonces, esos errores aquí en la clase no tengan pena. Inclusive me lo pueden preguntar o porque aquí nadie se va a burlar de ustedes, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo. Y eso es lo bonito de la clase porque no importa. El problema es en el parcial, ¿verdad? Ahí sí importa porque esa plataforma parece un robot que no perdona. Muy bien. ¿Estamos, jovencitos? ¿Alguna duda? ¿O se entendió? ¿O entendieron lo que hicieron? Sí, se Ingeniero, entendió, disculpe, ingeniero. ¿Escucho? y fíjese que yo no logro ver su pantalla. ¿Todos están igual? No, sí se logra ver, ingeniero.
Sí, tengo señal y todo. Algo está pasando, quizá su señal. No sé si ya logró ver la No pantalla. hice nada y no me salí porque como usted tiene privada la sala, entonces no me iba a aceptar. ¿Cómo? Que yo no me salí porque como usted tiene sala privada no me iba a aceptar a la reunión. Uy, no logré, pero copiar, pero no tenga pena. Mire, voy a dejarlo, voy a tratar de dejarlo como estaba normalmente, pero al jovencito o a la señorita que le gusta molestar y sacarnos, pues que no lo vuelva a hacer, porque sí nos genera un poquito de problemas, ¿verdad? Pero ahorita está claro lo que tenemos, señorita, o sea, ¿logra ver la pantalla como me decía o tampoco? No, Inge, no logro ver nada. ¿Qué estará pasando? Tal vez es la señal de ella, ingeniero. ¿Verdad? Eso es lo que pienso. De todas maneras, esto está grabado, así que no tenga pena. Lo puede visualizar y pasar a esa parte final. Porque la mayoría, o sea, todos pueden ver la pantalla o también tienen el problema de la señorita. Pues yo sí la veo, ingeniero. Sí veo la pantalla. ¿Y los demás? Sí, ingeniero, sí se ve su pantalla. Bueno, algo está pasando, qué pena con ella, pero vamos a continuar. Muy bien, voy a terminar la parte que estábamos hablando y vamos a hablar de lo que es la potencia, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Con esto termino para no molestar. Es que el problema que tengo en este sector es de que se está yendo la luz constantemente y da unos apagones y me quedo fuera. Eso pudo haber ocasionado que la señorita también tenga ese problema. Espero que los demás no lo tengan. Bueno, miren, voy a hablar de esto. La potencia. La potencia, se recuerdan que es trabajo partido tiempo. Muy bien. El trabajo de un líquido va a ser igual a presión, ¿sí? Por volumen partido tiempo. Perdón. El trabajo es presión por volumen. Entonces, la potencia va a ser presión por volumen partido tiempo, así como aparece acá, ¿sí? Entonces, por favor, aquí en esta parte de abajo les estoy colocando el trabajo que genera un fluido es igual a la presión multiplicado por su volumen, ¿sí? Esa sería la condición que nosotros vamos a generar para poder trabajar lo que es el trabajo realizado. Por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos nosotros de una jeringa, ¿verdad? Que está llena de algún líquido, ¿verdad? El trabajo realizado por el pistón para desplazar o comprimir un líquido dentro de la jeringa va a ser igual a la presión por volumen. Esa sería la forma de medir o de dar lo que es el trabajo, presión por volumen. Entonces, nosotros sabemos de que potencia es trabajo partido tiempo. Si sabemos de que el trabajo realizado para comprimir un líquido es multiplicar su presión por el volumen, ¿verdad? Presión por volumen, partido tiempo, que al igual va a dar, ustedes saben muy bien, que volumen partido tiempo es caudal, y es por eso que la potencia que nosotros tenemos para lo que es un líquido es igual a multiplicar el caudal por la presión. De acá se deduce, perdón, voy a rayar un poquito para... Entonces de acá, por favor, esto solo era deducción. La parte de arriba era de donde salen las fórmulas o los modelos matemáticos. Pero para situaciones de la clase, yo necesito que entendamos esto así de sencillo. Recuerden de que el curso no es física matemática o un curso de matemáticas, sino es que conceptualicemos cómo podemos trabajar nosotros lo que es fluidos en movimiento. Entonces,
Con ello les puedo decir que el trabajo realizado, ¿verdad? Para desplazar o comprimir un líquido, el ejemplo que les pongo y que todos manejan es una jeringa, ¿verdad? Entonces, el trabajo realizado para comprimir un líquido dentro del cilindro de esa jeringa, ¿verdad? Es igual a multiplicar la presión por el volumen. Muy bien. La presión que se tenga interiormente por el volumen. De esa manera también yo puedo encontrar la potencia. ¿Y cómo encuentro la potencia? Multiplico el caudal o gasto, que ya saben cómo encontrar, por la presión. Esa es el complemento que yo necesitaba que tuviéramos. De esa manera, pues vamos a terminar la clase, pero para eso yo necesito que ustedes me generen o realicen este trabajo, este problema, ¿sí? Solo quiero preguntarles, ¿le tomaron captura de pantalla a esto? Lo que se refiere, ¿ya? Bueno, ahí estamos hablando del trabajo realizado, ¿verdad? Para comprimir un líquido dentro de un cilindro. Este es el trabajo, voy a ponerle acá. Este es el trabajo. Muy bien. Y esta sería la potencia. Entonces, lo único que es, el trabajo es presión por volumen y la potencia es presión por caudal. Los voy a poner acá. El trabajo es igual a presión por volumen y la potencia es presión por caudal. ¿Sí? Esas serían las fórmulas para trabajar. Muy bien. Por favor, realicen este problema. ¿Cuánto trabajo realiza una bomba para elevar 5 metros cúbicos de agua? Ya me están dando el volumen. Hasta una altura, me están dando una altura de 20 metros, ¿verdad? E impulsarla dentro de un acueducto a una presión, aquí me están dando la presión de 1.5 por 10 a la 5 newton metro cuadrado.
¿Cuál es el peso de los 5 metros cúbicos de agua, jovencitos? ¿Ya terminaron? Jóvenes, ¿todavía están conmigo o usted? Todavía no, ingeniero. Bueno, solo ahora terminemos esto juntos. Miren pues, en este caso, el trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo realiza una bomba para elevar 5 metros cúbicos de agua hasta una altura de 20 metros e impulsarlas dentro de tubería, ¿verdad? A una presión de 1.5 por 10 a la 5 Newton en metro cuadrado? Muy bien. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes estén como directores de algún hospital, ¿verdad? La importancia de conocer también esto. Muy bien, en este caso lo que hay que hacer es buscar el trabajo para elevar el agua, o sea, MGH, ¿sí? La H de la altura que están dando los 20 metros por el peso del agua. ¿Se recuerdan? El peso del agua pueden multiplicar el peso específico por el volumen que me están dando. Muy bien, de esa manera yo puedo encontrar el peso del agua. Entonces sería el peso del agua por la altura, ¿sí? Más el trabajo realizado, ¿verdad? En sí para comprimir el agua, para impulsarla. Entonces ahí solo hay que multiplicar la presión que me da por el volumen de agua. Esa sería la forma de encontrar el trabajo total, ¿verdad? Por eso les puse acá que tenemos nosotros que tener el trabajo para elevar el agua, ¿sí? Y el trabajo para equilibrar la presión, ¿verdad? Entonces, eso sería. El trabajo para elevar el agua sería un trabajo similar a lo que vimos mecánicamente. Es subir un peso a una cierta altura, ¿verdad? Eso es trabajo. Ahora, el trabajo para equilibrar la presión es multiplicar la presión por el volumen. Es decir, el trabajo hecho para comprimir o para que el agua se mantenga a esa misma presión. Así es como hay que manejar cuando tenemos que buscar el trabajo que realiza una bomba en un hospital para elevar 5 metros cúbicos de agua hasta una altura de 20 metros y de que de ahí se distribuya por todas las cañerías del agua, ¿verdad? Y que mantenga una presión de 1.5 por 10 a la 5 newton metro cuadrado.
Entonces, por favor, lo que tienen que buscar es el peso de 5 metros cúbicos de agua. Para encontrar el peso de 5 metros cúbicos de agua, multipliquen esos 5 metros cúbicos por el peso específico del agua, ¿sí? En las unidades correspondientes, ¿verdad? Aquí estamos hablando en el sistema MKS. Eso lo multiplican por la altura de 20 metros. Y luego van a sumar la presión que les están dando ahí por el volumen de agua que van a elevar. Suman eso y encuentran el trabajo que se necesita para que esa bomba mantenga la alimentación adecuada en un hospital. ¿Se entendió? Muy bien. Solamente dígame cuánto es el peso de los 5 metros cúbicos de agua. Peso específico, dijo ingeniero, ¿verdad? Peso específico. Así es. Sí, es el dato. 9.800. Sí, así es. Muy bien. ¿Cuánto les da entonces? 20 por 9.800 por 5. Las unidades que acaban a ser, los metros cúbicos se van con los metros cúbicos y me va a quedar newton metro en este lado. Más, y en este otro lado, metros cuadrados y metros cúbicos, también me va a quedar newton metro, como debe ser las unidades de trabajo. Hago la sumatoria y esa es la respuesta. Muy bien, ahí estamos.
¿Eso les dio? ¿O no lo han terminado o ya no lo metieron a la calculadora? Bueno, ahí está el problema resuelto. Solo vamos a hacer un pequeño resumen antes de terminar la clase. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue lo siguiente, ¿verdad? Aquí me están pidiendo el trabajo que realiza una bomba para elevar 5 metros cúbicos de agua hasta una altura de 20 metros, ¿verdad? Y ya que la elevó, tiene que impulsarla dentro de la tubería, pero debe de mantener una presión de 1.5 por 10 a la 5 newton metro cuadrado. Esa es la presión que debe mantener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, buscar el trabajo que se necesita para elevar 5 metros cúbicos de agua. Entonces, lo que hacemos es multiplicar la altura a la que vamos a elevarlo por el peso de agua que se va a elevar. Para eso, como me están dando el volumen, yo sé que el peso del agua va a ser igual al peso específico del agua por el volumen. De esa manera encuentro el peso del agua. Lo multiplico por la altura y ya encontré el trabajo que necesito para elevar el agua a 20 metros. De ahí necesito mantener dentro de la tubería a una presión de 1.5 por 10 a la 5 newton metro. Para mantener esa presión se necesita un trabajo adicional y ese trabajo para mantener el equilibrio va a ser igual a la presión por el volumen, porque ese sí va a ser el trabajo del fluido para mantener la presión dentro de la tubería. Entonces, eso va a ser igual a presión por volumen. Y por eso multipliqué la presión que nos daba por el volumen que nos da, ¿verdad? En este caso, si por ejemplo no nos hubieran dicho que tendríamos que elevar el agua, sino que el agua ya estaba arriba y que cuál era el trabajo para mantener la presión de 1.5 por 10 a la 5 newton metro cuadrado, pues solo bastaba con multiplicar esa presión por el volumen de agua. Pero si se dan cuenta, aquí se tuvo que elevar el agua hasta 20 metros y luego, pues, de alguna manera se impulsó dentro de toda la red de tubería que para llegar a donde corresponda, esa sería la diferencia. No sé si logré explicar lo que corresponde al problema, por qué fue que se hizo así, o tienen alguna duda. No, ingeniero, sí se entendió, gracias. Muy bien, entonces los dejo en paz y en un momento les aparece la hoja de trabajo ahí en Moodle. Que pasen feliz tarde. Gracias, ingeniero, que tenga buena tarde. Nos vemos. Mucho gusto y feliz inicio de semana, jovencitos y Gracias, y ingeniero, señoritas, igualmente. y gracias por colaborar conmigo. Muy amables. Feliz tarde, ingeniero. Mucho Gracias, gusto. ingeniero. Que tengan Se feliz tarde. cuidan. Ingeniero, gracias. Gracias, muy amables. Se cuidan. Feliz tarde.